Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, le prometo que voy a ser lo más breve posible. Elegí este tema porque creo que muchas veces a todos nos ha tocado en consultorio algún paciente que vimos que viene solamente por lentes y por ahí vemos que le tomamos la presión, tiene arriba de 20, 21, tiene algo en el nervio óptico que no nos cierra y decimos, ¿qué hago? ¿Tiene glaucoma? ¿No tiene glaucoma? ¿Lo trato? ¿Lo sigo? ¿No lo sigo? ¿Qué hago con este paciente? Bueno, primero que nada tenemos que entender cuando hablamos de sospecha de glaucoma, porque hay un concepto que es un paciente sospechoso de glaucoma es un paciente adulto que tiene una o más de las siguientes características que vamos a decir en uno o en ambos ojos. ¿Cuáles son estas características? Una alteración en el nervio óptico o en la capa de fibras nerviosas, que puede ser una simetría papilar, puede ser una hemorragia peri o papilar, puede ser algún notch, alguna muesca, algún adelgazamiento en el anillo que vemos que nos suena raro, ¿no? Puede ser una alteración en el campo visual, un poco sugestivo de glaucoma, ¿no? O cuando tiene la presión intraocular arriba de 21. Una solamente de estas tres características ya es un paciente sospechoso de glaucoma. Ahora, ¿cuándo hacemos el diagnóstico de glaucoma? Cuando tiene dos de las anteriores características, ¿sí? Que dijimos que es alguna alteración en el nervio óptico, una hemorragia, puede ser un adelgazamiento, alguna muesca en el anillo, una simetría, como vemos en las fotos de abajo, entre los dos nervios ópticos. O vemos alguna lesión en el campo visual, o como dijimos, la presión arriba de 21. Dos de estas tres nos hacen el diagnóstico de glaucoma, ¿sí? También teniendo en cuenta el interrogatorio que tenemos que hacerle al paciente. Si tiene algún factor de riesgo, obviamente ahí tenemos un poco más de sospecha, como por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo? Presión, ¿tenés un puntero? Puede ser presión arriba de 21, que como dijimos, edad avanzada, cuanto más grande uno es, más posibilidades tiene de tener glaucoma, raza afroamericana, algún antecedente familiar de glaucoma, síndrome de dispersión pigmentaria, como vemos acá, o síndrome de pseudofoliación, o que tengamos alguna enfermedad ocular o general concomitante como diabetes, hipertensión, miopía, alteraciones cardiovasculares, migraña, ¿sí? Ahí ya tenemos un punto a favor para el diagnóstico de glaucoma también. Otra cosa que no le dije, es condición que el paciente tenga un ángulo abierto para tener sospecha de glaucoma o hacer el diagnóstico de glaucoma, siempre hablando primario de ángulo abierto, ¿sí? Que es aquel que tiene o se ve el trabeculado posterior en más de 180 grados. Bueno, listo, tenemos un paciente sospechoso, ¿qué hacemos? Hay que seguirlo estrictamente. Nunca vamos a hacer un diagnóstico o vamos a hacer una sospecha en la primera consulta. Generalmente hay que tener paciencia, observarlo, controlando al paciente. ¿Con qué? Con un examen oftalmológico completo. Agudeza visual, biomicroscopía, presión ocular, gonioscopía, ver el nervio óptico y lo que se aconseja mucho es alguna fotografía del nervio óptico, porque si nosotros vemos alguna alteración en el nervio óptico que nos suena raro, como por ejemplo una muesca en el anillo, ¿cómo sabemos que esa muesca es normal y lo tuvo siempre o esa muesca va progresando? Entonces, si no tenemos la posibilidad de hacer una retinografía, hoy en día con los teléfonos celulares podemos tomar una foto del nervio óptico para ir siguiéndolo. Y exámenes como paquimetría, campo visual y OCT para ver la capa de fibras nerviosas. Bien, hay un estudio que por ahí todos escuchamos hablar, es un estudio muy importante en glaucoma, que es el Ocular Hypertension Treatment Study, o OHTS, que estableció los factores de riesgo para tener glaucoma. Los factores de riesgo son la edad, un espesor de córnea central menor a 555, presión mayor a 21, un aumento en la desviación estándar en el campo visual o un aumento en la relación disco, tanto vertical como horizontal. El origen afroamericano determinaron que no es un factor de riesgo independiente. ¿Qué pasa con esta raza? Son más propensos a tener glaucoma porque tienen un espesor de córnea más delgado y tienen un aumento de la relación copa-disco. Bien, ¿qué hicieron en este estudio? A grosso modo, agarraron pacientes que tenían la presión arriba de 21, sin un daño aparente de glaucoma, sin daño en el campo visual y sin daño en el nervio óptico. A estos pacientes con la presión mayor a 21 lo dividieron en dos grupos. A un grupo se le dio tratamiento, se le medicó con gotas tópicas para bajar la presión y al otro grupo se lo observó. A los 5 años vieron que el grupo que se le dio tratamiento, que fue medicado, desarrolló
glaucoma de ángulo abierto, siempre hablando de este tipo de glaucoma, en un 4,4%. Y el grupo observado, ¿sí?, desarrolló glaucoma en un 9,5%. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces un descenso de un 20% de la presión ocular, ¿sí?, con gotitas tópicas, ¿sí?, en pacientes que tengan la presión por arriba de 21, sin daño o sin daño glaucomatoso, puede retrasar o prevenir el glaucoma primario de ángulo abierto. Bien. La sospecha de glaucoma tiene una prevalencia del 5 al 10% en pacientes mayores de 41 años que tengan una presión por arriba de 21, sin daño, como dijimos siempre, en el nervio óptico. ¿Qué hacemos? Le dijimos que lo seguimos estrictamente a estos pacientes que tengan sospecha de glaucoma. ¿Lo tratamos o no lo tratamos? Eso vamos a ir viendo a medida que lo vamos evaluando al paciente y vamos teniendo los estudios. ¿Y cuándo lo tratamos? La decisión de tratar al paciente muchas veces no es fácil, es difícil, ¿sí? Tenemos que tener una decisión individualizada con cada paciente y charlar mucho con el paciente, hablarle, explicarle. La medicación, el tratamiento para el glaucoma no es un tratamiento que dure 3 meses, dure un año, es una medicación que vamos a dar de por vida y eso hay que hacerle entender al paciente también. Hay que ver los factores socioeconómicos y psicológicos, ver si el paciente puede costear el tratamiento. Ver los beneficios de la medicación versus los efectos adversos. Sabemos que muchas veces las gotas generan alergia, ojo seco, adelgazamiento de la conjuntiva. Ver el estado general del paciente, ¿sí? Ver los factores de riesgo que tenga cada paciente. La expectativa de vida que va de la mano del estado general del paciente. O sea, no es lo mismo un paciente con un cáncer terminal que esté haciendo tratamiento oncológico, que no tiene una expectativa de vida de más a 6 meses o un año y le descubrimos un glaucoma incipiente. Y hay que evaluar si vamos a darle o no el tratamiento. Por eso es individualizado para cada paciente. Lo mismo es la expectativa de vida. Si tenemos un paciente sano pero que tiene 97 años, teniendo en cuenta que el glaucoma generalmente progresa lentamente, por lo general, en la mayoría de los casos, y hay que pensarlo y hablarlo con el paciente. Muchas veces por ahí se puede en esos casos controlarlo sin darle el tratamiento. Bueno, obviamente siempre vamos a tratar al paciente cuando tenemos el daño glaucomatoso confirmado, ¿sí? O ese daño que nosotros vimos que nos pareció dudoso en el campo visual o en el nervio óptico progresa, ¿sí? Hay que ver, muchas veces ese daño, ese adelgazamiento de la capa de fibras en el OCT, muchas veces lo tiene desde siempre y no quiere decir que sea un daño. Hay que ver en el tiempo si eso progresa o no progresa. Bueno, ¿qué hago? Le hice el diagnóstico, tanto de sospecha como de glaucoma, ¿cómo lo sigo? Generalmente los pacientes que son sospechosos los podemos seguir cada 6 a 12 meses, ¿sí? Así también aquellos que tienen un glaucoma leve con un buen control y una buena adherencia al tratamiento, también cada 6 meses. Ahora, pacientes con poco control, poca adherencia o que tienen un glaucoma moderado o avanzado, generalmente cada 3 meses lo seguimos. No es necesario cada 3 meses hacerle campo visual, paquimetría o CT, no. Un control de la presión. Generalmente los estudios lo pedimos una vez al año o depende del paciente cada 6 meses. La paquimetría tampoco es necesaria pedirla todos los años. Le queda un minuto. Gracias. Una paquimetría de inicio y otra por ahí a los 5 años podrían dar. ¿Cuándo controlamos en menos tiempo? Cuando es un glaucoma avanzado, tiene poco control y poca adherencia al tratamiento. Cada 1 mes o 2 meses y también haciendo campos visuales se puede hacer en ese tiempo. Bueno, entonces como conclusiones, muchas veces es muy difícil distinguir entre hipertensión ocular y glaucoma primario de ángulo abierto incipiente. Como le dije, esto es tiempo, probablemente no se haga ni a la primera ni a la segunda consulta, ¿sí? Hay que ir viendo cómo vienen los estudios. Buscar atentamente signos de lesión precoz en el nervio óptico. Por eso le decía que tiene mucha importancia el tema de la fotografía del nervio óptico. Vigilar estrictamente al paciente, ¿sí? Para confirmar estos hallazgos. Si ven que progresa o no progresa, listo. Si progresó, tenemos un diagnóstico de glaucoma, lo tratamos. No hay un acuerdo mundial, como muchas cosas en glaucoma, sobre qué presión hay que tratar, ¿sí?, en ausencia de signos de lesión incipiente. Hay gente que dice, bueno, yo lo trato porque ¿para qué voy a esperar que tenga el daño o que progrese el daño para tratarlo? Y hay personas que dicen, yo lo espero. Las dos opciones son válidas siempre y cuando hablando con el paciente. Bueno, como decía, hablarlo con el paciente, decidirlo conjuntamente. Tener en cuenta los riesgos que tiene el tratamiento tópico.
Evaluar siempre el grado de cumplimiento del paciente, el grado de fiabilidad con la que hacen los campos visuales. La gran mayoría de los campos visuales, el primero siempre lo hacen mal, siempre tiene errores, siempre tiene algún tipo de escotoma. Repitan el campo visual, no nos quedemos con un campo visual de inicio, hagámosles un segundo campo visual y valoremos todo en conjunto, toda la evaluación. Bien, entonces un paciente con sospecha de glaucoma es aquel que tiene una presión mayor a 21, con un disco óptico y un campo visual normales o que tengan algún signo sugestivo pero no definitivo de glaucoma. Bueno, lo de la paquimetría, lo que le decía, este estudio de los HTS considera como un factor predictivo de glaucoma muy importante, así que una paquimetría de inicio seleccionando el paciente tampoco viene mal. Y como digo, siempre documentar todo con fotos, con los estudios, con todo, ¿sí? Bueno, muchas gracias.